Discurso a mis estudiantes por Charles Spurgeon. Plática número 5. Sermones y su asunto. Toda clase de sermones deben tener la ilustración de los oyentes y las doctrinas enseñadas deben ser sólidas, importantes y abundantes. No subimos al púlpito solo con el objeto de hablar, sino que tenemos que comunicar instrucciones de la mayor importancia y por lo mismo no podemos emplear el tiempo diciendo cosas fútiles por bonitas que sean. La variedad de nuestros asuntos casi no tienen límite y por tanto no podemos tener disculpa si nuestro discurso son insípidos y triviales. Si hablamos como embajadores de Dios, no debemos nunca quejarnos de falta de asuntos, porque nuestros mensajes abundan en los pensamientos más profundos y preciosos. Todo el Evangelio se debe presentar desde el púlpito. Toda la fe, una vez entregada a los santos, debe ser proclamada por nosotros. La verdad tal como se encuentra en Jesucristo debe ser declarada instructivamente para que el pueblo no escuche simplemente, sino conozca la armonía de la misma. No servimos en el altar del Dios desconocido, sino hablamos a los que adoran a aquel de quien está escrito: los que conocen tu nombre confiarán en ti. Dividir bien un sermón es un arte muy útil, pero ¿de qué puede servirnos si no hay que dividir? El que puede dividir bien es como una persona diestra en trinchar que tiene enfrente un plato vacío. Poder presentar un exordio oportuno y atractivo. Hablar fácilmente y con propiedad durante el tiempo asignado al discurso y concluir con una peroración que inspire respeto puede parecer suficiente a los que predican de un modo simplemente formal. Pero el ministro verdadero de Cristo sabe que el valor real de un sermón debe consistir no en su forma y modo, sino en la verdad que contiene. Nada puede sustituirse en vez de la enseñanza. Toda la retórica del mundo es tan solo como la paja del trigo cuando se pone en contraste con el Evangelio de nuestra salvación. Por hermosa que sea la canasta del sembrador, es cosa enteramente inútil si no contiene semilla. El mejor discurso que haya podido pronunciarse deja notablemente de llenar su fin. Si la doctrina de la gracia de Dios no se encuentra en él. Vuela sobre las cabezas de los hombres como una nube, pero no distribuye agua en la tierra sedienta y por tanto el recuerdo de él desalienta por lo menos a las almas que han aprendido la sabiduría debido a las lecciones de una necesidad urgente. El estilo de un hombre puede ser tan fascinador como el de la autora de quien alguno dijo que debía escribir con pluma de cristal mojada en rocío sobre papel de plata.
y usar en vez de grenilla el polvo del ala de una mariposa. Pero, ¿de qué importancia es para un auditorio cuyas almas están en el mayor peligro lo que no es más que elegancia? Por cierto que ésta es más ligera que la vanidad. Los caballos no se deben juzgar por sus cascabeles ni por su guarnición, sino por sus miembros, huesos y raza. Y de igual modo, los sermones, cuando son el objeto de la crítica de oyentes juiciosos, son estimados principalmente según el número de verdades evangélicas y la fuerza del espíritu evangélico que contiene. Hermanos, pesad vuestros sermones. Podéis ser los mejores retóricos y hacer uso de las sentencias más pulidas, pero sin conocimiento del Evangelio y actitud para enseñarlo, sois como metal que resuena o platillo que retiñe. Las palabras sirven con demasiada frecuencia como hojas de higuera para cubrir la ignorancia del predicador sobre asuntos teológicos. Se ofrecen muchas veces periodos elegantes en vez de doctrinas sanas y adornos retóricos en vez de pensamientos robustos. Estas cosas no deben existir. La abundancia de declamación vacía y la ausencia de alimento para el alma tornará un púlpito en una caja de hinchazón e inspirará menosprecio en vez de reverencia. Si no somos predicadores que instruyen y no alimentamos al pueblo, podemos citar con frecuencia la poesía más elegante y vender por menos los sacos de viento de uso, pero estaremos como Nerón antiguamente, que tocaba el violín mientras que Roma estaba quemándose, y mandaba buques a Alejandría para traer arena con que emprendar el circo, mientras que la gente estaba padeciendo de hambre. Insistimos en que debe haber abundancia de pensamientos en los sermones y enseguida que estos deben estar conformes con el texto. El discurso debe ser sacado del texto por regla general, y cuanto más evidente sea esto, tanto mejor éxito tendrá. Pero por lo menos debe estar relacionado muy íntimamente con el texto. Por vía de espiritualizar y acomodar los textos, es necesario conceder mucha libertad, pero esta no debe degenerar en libertinaje, y siempre debe haber una conexión, y algo más que una conexión remota, es decir, una relación real entre el sermón y el texto. Hermanos, si tenéis la costumbre de observar fielmente el sentido exacto de las Escrituras, os recomiendo también que os guiéis por las palabras mismas del Espíritu Santo, porque aunque en algunos casos los sermones de temas son no solamente admisibles, sino muy a propósito, sin embargo, los sermones que explican las palabras exactas del Espíritu Santo son las más
útiles y más agradables a la mayor parte de las congregaciones que prefieren que sean interpretadas y explicadas las palabras mismas. La mayoría de los hombres no son siempre enteramente capaces de comprender el sentido aparte del lenguaje, de mirar, digámoslo así, a la verdad sin cuerpo. Pero cuando oyen las mismas palabras repetidas muchas veces y cada expresión acentuada según el modo de los predicadores, tales por ejemplo como el señor Heidevad, se edifican más y la verdad se fija más firmemente en su memoria. Que vuestros pensamientos sean pues abundantes y que se originen de las palabras inspiradas, así como las violetas y las prímulas brotan naturalmente de la tierra y como la pura miel destila del panal. Hermanos, si estáis resueltos a tratar en vuestros sermones de verdades importantes, no debéis pararos siempre en los meros bordes de la verdad. Las doctrinas que no son esenciales a la salvación del alma ni al cristianismo práctico no se deben considerar en todos los cultos. Haced mérito de todos los aspectos bajo los cuales pueden considerarse la verdad en su proporción de vida respectivamente, porque cualquiera parte de la Biblia es provechosa y vuestro deber no es tan solo predicar la verdad, sino la verdad entera. No insistáis constantemente solo en una verdad. La raíz es muy importante como parte construyente del rostro del sermón, pero retratar solo la raíz de un sermón no sería un modo de pronto satisfactorio para todos, pero darle la importancia exagerada bien puede ser armoniosa a un ministerio completo. No levantéis las doctrinas de poca importancia a la altura de puntos principales. No pintéis los detalles del fondo del retrato evangélico con la misma gran brocha que se usa para pintar los objetos grandes que se encuentran en primer término. Por ejemplo, los grandes problemas de sublapsarianismo y supralapsarianismo, las vehementes discusiones respecto de la filiación eterna de Jesucristo, la controversia animada concerniente a la doble procedencia del Espíritu Santo y las opiniones respectivas en cuanto a la venida de Cristo antes o después del milenio, por importantes que sean en el concepto de algunos, importan muy poco prácticamente a la piadosa viuda y sus 7 huérfanos que viven de su trabajo con la aguja. Ella necesita más bien de oír lo que atañe a la benignidad del Dios de la providencia que de estos misterios profundos. Si le predicáis a ella sobre la fidelidad de Dios con su pueblo, cobrará ánimo y valor para la lucha de su vida diaria, pero cuestiones difíciles la confundirían o la harán dormir.
y ella es tipo de centenares de los que necesitan de vuestro cuidado. Nuestro gran tema es el Evangelio celestial, las buenas nuevas de misericordia manifestada por la muerte expiatoria de Jesús, misericordia para el primero de los pecadores, luego que crea en Cristo Jesús. Debemos emplear toda nuestra fuerza de juicio, memoria, imaginación y elocuencia en la predicación del Evangelio. No hagáis mérito de demasiados pensamientos en un sermón. Toda la verdad no se puede tratar en un discurso. Los sermones no deben ser sistemas enteros de teología. Es posible tener demasiado que decir y continuar diciéndolo hasta que los oyentes sean enviados a sus casas fastidiados más bien que deseosos de oír más. Un ministro anciano, andando en compañía de otro que era joven, señaló con el dedo un campo sembrado de maíz y dijo: tu último sermón comprendido demasiados pensamientos y no fue suficientemente claro ni bien ordenado, semejante a aquel sembrado que contiene mucha comida cruda, pero muy poca lista para usarse desde luego. Debes hacer que tus sermones se parezcan al pan que es bueno para comer y de una forma conveniente. Temo que las cabezas humanas, hablando frenológicamente, no sean tan capaces de entender la teología como eran antes, porque nuestros antepasados se regocijaban en 10 y 6 onzas de teología no diluida y sin adornos, y podían continuar recibiéndola por 3 o 4 horas sin interrupción. Pero nuestra generación más degenerada, o por lo menos más ocupada, exige nada más que 1 onza a la vez, y esta debe ser el extracto concentrado o el aceite esencial, más bien que todas las sustancias de la teología. En nuestros tiempos se nos exige que digamos mucho en pocas palabras, pero no demasiado ni con demasiada amplificación. Un pensamiento bien presentado y fijado en la mente sería mucho mejor que 50 que se oyeran sin pensar seriamente en ellos. Un clavo bien dirigido y afirmado sería más útil que 20 fijados negligentemente y que se pueden sacar con mucha facilidad. Nuestros pensamientos deben ser bien ordenados, según las reglas propias de la arquitectura mental. Esforzaos en presentar en vuestros sermones pensamientos tan interesantes como os sea posible. Que vuestra enseñanza manifieste vuestro propio conocimiento y adelante en el estudio de la palabra de Dios. Evitar que un alma descienda al infierno es un acto más glorioso que el de ser coronado en las arenas de la controversia teológica como doctor suficiente. El haber quitado el velo a la gloria de Dios, revelada en Jesucristo, será tenido en el gran día del juicio final por un servicio más digno
que el de haber resuelto los problemas de la esfinge religiosa o haber cortado el nudo gordiano de las dificultades apocalípticas. Bendito sea el ministerio para el cual Cristo es todo. Bendiciones.